poquito esto acá. Ya. Bien, entonces, los últimos días, martes, ayer y hoy, ahora lo vamos a hacer también, hemos resuelto algunos problemas que se resuelven usando ecuación cuadrática. Vamos a terminar hoy con estos que están en la página 117 del libro y luego vamos a pasar los que se resuelven utilizando función cuadrática, bien que están un poco más adelante en la página 140 y algo del libro en caso de que ustedes quieran adelantar. Hemos resuelto un problema relacionado con física, resuelto un problema que está relacionado con suma de dos números naturales consecutivos, tal que la suma de sus cuadrados es 145. Así representábamos un número desconocido como x, y dado que son consecutivos, el siguiente es x más 1. Por cierto, esto también podría haber sido resuelto utilizando un número y su antecesor. Las soluciones de la ecuación son equivalentes. Bien. Y lo que vamos a hacer ahora, entonces, es resolver el siguiente, que dice: un rectángulo está formado de tal modo que su largo mide 2 centímetros más que su ancho, y si su diagonal mide 3 raíz de 2 centímetros. Bien, así que aquí vamos a tener que recordar estas cosas de geometría, como por ejemplo, cómo se calcula la diagonal de un rectángulo, y vamos a relacionarlo entonces con nuestra ecuación cuadrática. Para eso entonces vamos a usar una página para dibujar. Yo les recomiendo esta app.diagrams.net, donde ustedes pueden dibujar lo que sea. Aquí tienen formas, pueden dibujar libre con lápiz, entre otras cosas. Les voy a mostrar porque lo pueden usar si es que prefieren hacer unos dibujos más bonitos, o si creen que pueden hacerlos más bonitos en realidad usando esto, que simplemente dibujando en su cuaderno pueden usar esta herramienta para incluir dibujos en sus trabajos, no solamente en los míos, los de física o matemática, sino que en cualquier otro ramo. En fin, entonces ahora vamos a ir a la fecha de hoy, que es 4 de septiembre, y vamos a poner ejercicio 2, página 117 del libro. Entonces vamos a anotar aquí el enunciado y luego lo vamos a dibujar. Dice: un rectángulo está formado de modo tal que su largo mide 2 centímetros más que su ancho, y su diagonal mide 3 veces raíz de 2 centímetros. ¿Cuáles son las medidas del rectángulo? Bien, entonces, al igual que antes, tenemos que seguir los pasos de identificar los datos, relacionar la pregunta con la ecuación, resolver la ecuación cuadrática y después analizar las soluciones. Bien, porque recuerden que las ecuaciones cuadráticas suelen tener dos soluciones, así que tenemos que pensar cuál es lo que nos va a servir, o cuál nos vamos a quedar. Bien, entonces, en este caso, ¿qué tenemos que recordar? Recordemos qué es un rectángulo, cuál es su diagonal, cómo se relaciona con los lados. Bien, entonces esas son preguntas que nos vamos a responder ahora. Y yo les voy a pedir ayuda a algunos de ustedes para que me respondan las preguntas. Entonces, random number generator, igual que antes. Somos 15 participantes, así que vamos a tener un número del 1 al 14. Ahora somos 16. Así que número 5 desde abajo. Francisca San Martín, excelente. Francisca, si es que quieres puedes usar el chat o puedes activar tu micrófono para responder las siguientes preguntas. Ya. Ya, súper. Francisca, hola. ¿Podrías decirnos cuál es tu definición de un rectángulo? Una, es una figura geométrica Muy bien. eh, con... No sabría cómo explicarlo bien, pero con un lado más largo que el otro.
Muy bien, yo voy a agregar ahí lo que te falta. Es una figura geométrica con dos pares de lados paralelos, con ángulos de 90 grados. Y se agrega la información muy valiosa que dice su compañera, en el que un par de lados es más largo que el otro. Entonces ahora vamos a pasar a dibujar en nuestra aplicación de dibujo un rectángulo. Figura geométrica está compuesta con dos lados distintos, sí, eso es verdad, pero faltaba el hecho de que tiene lados paralelos y que son ángulos de 90 grados, porque si no podría ser un romboide o algo así. Bien. En fin, entonces aquí tenemos la herramienta dibujar un rectángulo y vamos a dibujar este rectángulo que con cualquier medida en realidad, porque no sabemos cuánto es. Ya, entonces ahora vamos a volver a los datos del anuncio. ¿Cuál es su diagonal y cómo se relaciona con los lados? Entonces aquí yo voy a poner otro número al azar. Número 2, Alison Aguilera. Bien, Alison, ¿cómo dibujarías la diagonal de este rectángulo? De punta a punta, pero sí como ay, no sé cómo explicarlo, pero Si le pongo de letras, ¿te saldría más extremo, fácil? así Por ejemplo, si le pongo esta A, vamos a poner B, le estoy poniendo nombre aquí a las esquinas, a los puntos que conforman las esquinas de un del rectángulo. Esta sería C, esta sería D. Entonces, ¿qué esquinas tú podrías unir para formar una diagonal? de A a C. Muy bien, de A a C. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a... ¿Qué pasó? Aquí a acá. Excelente. Entonces, esta es una diagonal del rectángulo porque es una línea que conecta dos puntos opuestos. Si conectara dos puntos del mismo lado, bueno, sería un lado. Entonces, esa es una de las diagonales del rectángulo. Los rectángulos tienen dos, una es que va para allá y la otra va de aquí para allá. Por la simetría, gracias Alison, por la simetría que tiene el rectángulo, las diagonales son iguales en largo, quiere decir que la diagonal de acá es la diagonal de acá. Así que lo mismo, solamente se dice que su diagonal mide eso. Bien, y ahora vamos a anotar, o vamos a pensar cómo se relaciona con los lados. Yo aquí voy a poner la información clave que nos faltaba, que todos son ángulos rectos, entonces voy a simbolizar que ese es un ángulo recto. Pero todos en realidad todos los otros. Entonces, persona número 10, 6, 9, 10. Joao Cárdenas, que por favor espero que ahora sí esté presente en la clase. Nos va a indicar cómo podríamos relacionar, hay una relación matemática de las más famosas que nos permite relacionar los largos de los lados del rectángulo con el largo de la diagonal. ¿Cuál crees que es, Joao? No está nuevamente, ya. Son 2 días seguidos. Vamos a ir a otra persona, número 7, 3, 4, 5, 6, 7. Ya salió. Ya, excelente. Javier Hernández. Javiera, ¿qué relación matemática crees tú que existe entre los lados
del rectángulo y la diagonal, sabiendo que este ángulo que forman los dos lados es un ángulo recto de 90 grados. Bien, ese ángulo forma 90 grados. Muy bien, los otros dos de acá sumados también van a dar 90 grados. No hay ningún 180 acá. Bien, el único 180 que va a ser, que va a aparecer es el, si es que suman todos los ángulos del triángulo, pero aquí no vamos a lidiar con los ángulos, sino que nos importan los lados. Si este, vamos a ponerle letras chicas ahora. Si este lado mide A, y este lado mide B, este lado va a medir C. Lo vamos a dejar por acá. Ahora recuerden que estamos usando el estándar que las letras minúsculas simbolizan los lados, no los puntos. Bien. Hay un teorema que relaciona cómo se ven esos tres lados, cómo se relacionan matemáticamente esos tres lados. Uno de los teoremas de la matemática más famosos. Yo sé que al menos recuerdan el nombre. Lo que pasa es que como aquí estamos pensando en un rectángulo, puede que no les suene que lo pueden usar, pero como el rectángulo se puede partir, perdón, como el rectángulo se puede partir en dos triángulos, ustedes lo pueden usar. Muy bien, Christopher Sepúlveda también. El teorema dice lo siguiente. Dice A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras, que es posible aplicarlo porque este triángulo, el triángulo ACD, es un triángulo rectángulo con ángulo recto aquí en D. Así que cualquier cuadrado o cualquier rectángulo que ustedes partan en la mitad, dado que los ángulos que tiene son de 90 grados, ustedes van a poder aplicar el teorema de Pitágoras. Bien, entonces el valor de la diagonal se puede sacar de acá, se despejaría sacando raíz. Entonces eso es lo que les voy a contar ahora. Entonces un rectángulo es una figura geométrica con dos pares de lados paralelos, con ángulos de 90 grados en el que un par de lados es más largo que el otro. Su diagonal es la línea que va de una esquina, o de un vértice en realidad, para hablar en términos de elementos de las figuras geométricas, de un vértice al vértice opuesto. Tiene dos y ambas son iguales. El largo de su diagonal se puede obtener usando el teorema de Pitágoras. Y aquí vamos a poner la fórmula. Dice que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a D al cuadrado. Y aquí voy a cambiar la letra que usé también para ser consistente con el documento. Aquí vamos a poner D para decir que D es la diagonal con A, B sus lados y D su diagonal. Entonces ahí tenemos ya el recordatorio de qué es un rectángulo, cuál es su diagonal y cómo se relaciona con los lados. Entonces ahora tenemos que aplicar los conceptos o las cantidades que nos dicen en el enunciado. ¿Bien? Ya, veamos. Dice, un rectángulo está formado de modo tal que su largo mide 2 centímetros más que su ancho y su diagonal mide 3 raíz de 2 centímetros. ¿Cuáles son las medidas del rectángulo? Ya, entonces ahora podemos pasar a identificar las incógnitas. Nos piden las medidas, nos piden que encontremos las medidas del rectángulo. Sabemos que el largo es 2 centímetros mayor que el ancho. Así que de esa manera, con esa información, lo que podemos hacer es establecer una ecuación
usando una sola incógnita, porque al principio tendríamos dos incógnitas, que son el largo y el ancho, pero tenemos una relación entre el largo y el ancho. Entonces, eso nos permite reducir el problema a una incógnita. ¿De qué manera? De la manera siguiente. Entonces, si el ancho es X, el largo es, ¿cuánto creen ustedes que puede ser? Si es que el largo es 2 centímetros mayor que el ancho, y el ancho es X, el largo va a ser, si tienen alguna idea, déjenlo en el chat. Es excelente, muy bien Benjamín Olivares. Muy bien, Tomás Valencia también. Dado que nos dicen que el ancho es X, una cantidad que no conocemos, pero el largo es 2 centímetros mayor, 2 centímetros mayor siempre va a significar la cantidad más 2. Bien, o 2 mayor en general, no necesariamente centímetros, podría estar en metros, no nos va a importar. Bien, si el ancho es X centímetros, el largo es X más 2 centímetros. Entonces pongamos esta información acá. Vamos a llamarle que esto va a ser el ancho y esto va a ser X. Esto va a ser el largo, porque es el lado que es un poquito más largo por cómo dibujamos el rectángulo, así que esto va a ser X más 2. Y finalmente tenemos la diagonal, que nos dicen acá que es 3 raíz de 2 centímetros. Entonces esto va a ser, ¿cómo puedo poner raíces acá? ¿Puedo poner raíces? Me imagino que sí. El vínculo, tabla. A ver si me puedo robar el signo de raíz de algún lado. De acá no. Square root. Plim, aquí está. Esto va a ser 3 veces la raíz de 2. Excelente. Entonces aquí ya tenemos un rectángulo al que le podemos aplicar esta relación de aquí para encontrar los valores de x. Ya que entonces les voy a mostrar cómo es que se hace. Introduciremos estas cantidades en la fórmula para determinar la diagonal que está más arriba. Entonces introduciremos estas cantidades junto con el valor de la diagonal en la fórmula para obtener el largo, porque ese es el otro dato que nos dan. Nos dicen que la diagonal mide 3 raíz de 2 centímetros. Y ahora una pregunta para ustedes. ¿Creen que va a importar cuál de estos elegimos que es A y cuál de estos elegimos que es B? ¿Va a hacer alguna diferencia si decimos que el ancho es A y el largo es B? ¿O si el ancho es B y el largo es A? Y la respuesta al final va a ser no, da lo mismo porque de todas maneras los vamos a elevar al cuadrado y los vamos a estar sumando. Así que eso da lo mismo. Por lo tanto podemos reemplazar en la fórmula. Ah, eso lo voy a poner acá. No importa qué valores, ¿cómo podemos decir? ¿Qué dimensión digan ustedes que es A o B? Cualquiera puede ser el ancho o el largo. Bien, un momento que una compañera me pide el link de esto. Recuerden que siempre es el mismo. Ya, entonces ahora reemplazamos. Y el reemplazo va a quedar de esta manera. 3 raíz de 2 al cuadrado.
Bien, ¿dónde, qué fue lo que hicimos? Dijimos que el ancho era A, que el largo era B y la diagonal era D. El valor de la diagonal nos lo daban desde el enunciado. El ancho dijimos que era X, que esa iba a ser nuestra incógnita, y el largo iba a ser 2 más que el ancho por el enunciado. Así que estamos acá, hasta este momento. Bien, dudas hasta el momento, antes de continuar. Aprovechen de preguntar. Pueden preguntar por el chat o si quieren expresarse por micrófono, levanten la mano y yo les voy dando la palabra para que lo hagamos de manera ordenada. Por favor. Bien, entonces ahora tenemos que resolver nuestra ecuación y por supuesto que intenten hacerlo en paralelo a ustedes, bien, para que veamos si es que llegamos a la misma solución. ¿Qué es lo que considero que puede ser más difícil acá para ustedes? ¿Cómo resolver esta parte de acá? Porque raíces las vimos hace harto tiempo y no recuerdo que hayamos tenido mucha oportunidad de ejercitarlo en clases sincrónicas, o sea, en clases vía Zoom por este medio, así que yo les voy a ayudar un poquito con eso. Pero al menos esta parte de acá, la parte de la izquierda, confío en que la puedan hacer sin problemas. Entonces se eleva al cuadrado cada uno de los términos. X al cuadrado es, bueno, ese no hay mucho que hacerle, va a ser solamente X al cuadrado. El segundo término de acá va a ser un cuadrado de binomio, X al cuadrado más 4X más 4. O sea, esto de acá, y al final vamos a tener esto de acá. ¿Y cómo se eleva esto al cuadrado? Lo que ustedes deben hacer es elevar cada una de las partes al cuadrado. Esa es propiedad de potencia de una multiplicación. Bien, raíz de 3 por, perdón, 3 por raíz de 2 al cuadrado va a ser 3 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado. Vamos a avanzar en paralelo en ambos lados. Aquí vamos a tener x al cuadrado más x al cuadrado que se van a sumar. Esto va a ser 2x al cuadrado más 4x más 4 por un lado. Y por el otro lado vamos a tener 3 al cuadrado que es 9 y la raíz de 2 al cuadrado. Pero dado que la raíz y el cuadrado son operaciones opuestas, lo que va a ocurrir es que se cancelan entre sí y el resultado va a ser entonces 9 por 2. Y confírmenme si es que habían llegado al menos hasta ese mismo punto. Voy a darles una pausa ahora de 30 segundos para que, si es que están copiando, copien, sino que intenten entender lo que estamos haciendo y aprovechen de preguntar. Aquí tengo una pregunta, excelente. ¿De dónde salió el 4x? No entendí. Ah, porque esto se tiene que desarrollar como un cuadrado de binomio. Cuando ustedes tienen una suma de dos términos, en este caso x más 2 y se eleva al cuadrado, el resultado no es solamente el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, es el primero al cuadrado más el doble de la multiplicación de los dos más el segundo al cuadrado. Recuerden que cuadrado de binomio. La fórmula en general es esta de acá. Vamos a poner una imagen más o menos rapidita. Esa de ahí. Bien. Porque esto sale de, como aparece aquí,
Cuando ustedes elevan un binomio al cuadrado, lo que tienen que hacer es la multiplicación de todos los términos uno por uno. El primero por el primero por el segundo por el primero y el segundo por el segundo, como aparece acá. Y eso va a hacer que aparezcan estos que les llamamos términos cruzados, que hacen que esto no sea tan simple como a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, el producto notable del cuadrado de binomio. Bien, esta multiplicación no la voy a desarrollar. Si es que ustedes quieren desarrollar las 18, no hay problema, pero me la estoy guardando porque aquí hay puros números pares. 2x al cuadrado, 4x, 4 y 9 por 2. Así que voy a dividir por 2 antes de continuar. X al cuadrado más 2x más 2 es igual a 9. Y ahora este 9 va a pasar restando al lado de acá. Déjame un momento, déjeme verificar que esté todo en orden. Dos más. Sí, sí. Mm, sí, estamos bien. Entonces ahora el 9 va a pasar restando. Y obtenemos lo siguiente. X al cuadrado más 2x menos 7 es igual a 0. Entonces dicha ecuación ustedes la pueden resolver con la fórmula general, con la fórmula de las soluciones. Bien, y entonces ahora yo les voy a dar unos minutos para que la resuelvan usando la fórmula de las soluciones. Yo voy a buscar un cuaderno también para aprovechar de resolverla por mi parte y después corroboramos que lleguemos a lo mismo. Bien, hagan eso por mientras.
Ya, listo. En esta ocasión no van a salir números tan bonitos como en el caso anterior, ¿ok? Como en los casos anteriores, perdón. Vamos a ir un poquito más arriba. En los dos casos anteriores teníamos soluciones que eran números enteros. Las soluciones acá no van a ser números enteros. Carolina Espinosa me manda un mensaje que no era dirigido para mí, me va a causar intriga y me va a perseguir todo el día que quería andar. Vamos a solucionar ahora la ecuación. Recuerden que la fórmula de las soluciones es la que voy a copiar acá. Fracción menos b más menos... Ah, sí que tembló recién. Ya, no había sido mi imaginación. Raíz de... el cuadrado menos 4c. ¿Qué cosa, profe? ¿No se lo escuchó? Ah, no, es que pensé que había temblado recién. Pensé que No, había sí sido mi tembló. imaginación. Ah, sí, yo igual. Y yo igual sentí. Sí, ya, Sí. bien. Ah, ya, no es nada del otro mundo, no se preocupen. Y ya. Entonces ahora reemplazamos a nuestra fórmula. En este caso A es 1, B es 2 y C es menos 7. Bien, entonces, reemplazando entonces esto va a ser menos 2 más menos la raíz de 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 7 y en 2a en 2a, en 2 por 1. Ya tenemos el valor de a. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Eso se me fue por abajo ya. Entonces va a ser menos 2 más menos la raíz. Si ustedes solucionan lo que tenemos en la parte de adentro de la raíz, 2 al cuadrado es 4 más 28. Dividido en 2. Vamos a ir acá paso por paso. O sea, esto es menos 2 más menos la raíz de 32 dividido en 2. Confírmeme si es que al menos habían llegado hasta acá. Aquí lo que pueden hacer es decir que, y esto lo voy a copiar para el lado, 32 es 16 por 2.
Bien, ¿y por qué lo escribimos como 16 por 2? Porque eso nos va a permitir eliminar el 16 de la raíz. Recuerden que esa es parte de las técnicas de simplificación de raíces. Y como esta es una raíz de 16 por 2, la raíz de 16 es 4 y eso puede salir de la raíz. Y ahora podemos simplificar por 2, porque tenemos este 2 que puede dividir al menos 2 de enfrente y el 4 acá. Entonces esto va a ser menos 1 más menos 2 raíz de 2. Y una de las soluciones entonces va a ser con el signo más, 1 más 2 raíz de 2. Y la otra va a ser con el signo menos. Menos 1 menos 2 raíz de 2. Por algún motivo puse una S. Ahí sí. Entonces, estas dos son las soluciones de nuestra ecuación. 1 más 2 raíz de, menos 1 más 2 raíz de 2 y menos 1 menos 2 raíz de 2. Al igual que antes, tenemos que estudiar la validez de nuestras soluciones. Bien, y para eso tienen que recordar qué es lo que mide X. X, y por lo tanto, las soluciones que encontramos miden ¿qué es lo que habíamos dicho? Que era el ancho. Miden el ancho del cuadrado. Por lo que, como es una medición de tamaño, tiene que ser positiva. Por lo que tienen que ser positivas. Así podemos eliminar nuestra solución x2 por ser negativa. Bien, les dejo como tarea, si es que quieren verlo de esta manera, pensar por qué o cómo podemos saber que esta efectivamente es positiva. Bien, de hecho yo les voy a simplificar un poco las cosas porque esto lo voy a reescribir así. Como esto es menos 1 más 2 raíz de 2, lo voy a escribir como 2 raíz de 2 menos 1. Y ahí quizá ustedes pueden darse cuenta más rápidamente que esto es efectivamente un número positivo. Bien, y eso nos permite decir que las medidas del rectángulo son ancho 2 raíz de 2 menos 1 y largo 2 raíz de 2 menos 1 más 2, porque recuerden que el largo era 2 más que el ancho, o sea 2 raíz de 2 más 1. Queda entonces como también tarea para ustedes. Yo sé que hay harta gente que le gusta la matemática y están buscando de repente qué hacer de extra, verificar que efectivamente esos dos lados me den una diagonal que sea 3 raíz de 2. Eso lo pueden usar entonces lo pueden obtener con esa fórmula acá. Bien. Eso, jóvenes, eso es lo que tenía planeado para que hiciéramos hoy, este ejercicio que lo estamos haciendo con bastante pausa, si se fijan nos tomó harto tiempo porque tenemos que analizar todos los detalles. Bien, el día lunes vamos a seguir con esto, les voy a dar un poco más de libertad para que hagan un par de ejercicios y después los revisemos, y después de eso vamos a pasar a ejercicios que se resuelven con función cuadrática, no con ecuación cuadrática, que va a ser parecido porque a veces vamos a tener que también encontrar las soluciones, pero también podemos usar las otras habilidades que hemos adquirido, como por ejemplo encontrar el vértice, entre otras cosas. Eso, cuídense mucho, que estén muy bien, vayan a descansar y nos vemos más ratito en nuestra clase de física. Chao, chao.